cuarta sesión, ¿de acuerdo? Voy a empezar a compartir lo que es la diapositiva. Permíteme. Ok. Kevin, ¿puedes apreciar bien las diapositivas? Ok, bueno, no hay problema. Entonces, iniciamos. Bueno, como objetivo de ese tema es entender que el muestreo de aceptación reduce el esfuerzo de inspección. También entender que el muestreo de aceptación, al tratarse de una inspección, comporta un coste y no basta para conseguir la calidad. Y también se busca aprender a aplicar los distintos tipos de muestreo de aceptación. Aquí tenemos un dato curioso de que la aplicación del cálculo de probabilidades a la aceptación de productos se desarrolló por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, uno, planteamiento estadístico del problema. Un muestreo de aceptación consiste en evaluar un colectivo homogéneo a través de una muestra aleatoria para decidir la aceptación o el rechazo del colectivo. Por tanto, es necesario tener presente en todo momento que en un muestreo lo que se está evaluando es toda la población y no solo la muestra. Por lo que la cuestión en sí es si una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra observada es aceptable o no. Bajo el punto de vista estadístico, un muestreo de aceptación es un contraste de hipótesis en el que se evalúa una característica, que es el parámetro de una población, a través de unos valores muestrales. Aquí tenemos un pequeño esquema, ¿no? Tenemos la N mayúscula, pues se refiere a la N cantidad de lote, ¿no? La N minúscula es el número de piezas que se extraen de ese lote para inspeccionarlas. Tenemos lo que es la población, tenemos lo que es la muestra, la extracción de una muestra aleatoria, después se hace la inspección de la muestra aleatoria y tenemos lo que es la inferencia de la población. Y ahí es donde se acepta o no se rechaza esa muestra. Y aquí tenemos aplicaciones del muestreo de aceptación. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección. Sin embargo, esto no es achacable al muestreo en sí, ya que este mismo inconveniente lo tiene en la inspección 100%. La primera cuestión que se plantea ante una inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Deming demuestra que la situación óptima mínimo coste esperado es si P minúscula es igual a K1 entre K2, que es, se acepta la inspección. Si P minúscula es mayor que K1 sobre K2,
se tiene que realizar inspección al 100%, donde P significa peor fracción defectuosa esperada del lote. K1 es coste de inspeccionar una pieza y K2 es coste de aceptar una pieza defectuosa. De acuerdo con ese criterio, el muestreo no tiene sentido. No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente. La inspección por medios destructivos no puede ser 100% por razones obvias. En el caso de lotes muy grandes, la inspección 100% deja de ser 100% fiable debido a factores como la fatiga, etc. Además, en lotes grandes, la relación entre el tamaño de la muestra requerida y el tamaño del lote decrece, por lo que el empleo de métodos de muestreo puede estar justificado. Tipos de muestreo de aceptación. Los planes de muestreo se pueden clasificar en diversas formas. Uno, de acuerdo con la naturaleza de la población base, que pueden ser lote aislado, lote a lote, que es producción uniforme de lotes, fabricaciones continuas, por ejemplo, la industria química, plantas embotelladoras, etc. O de acuerdo con la naturaleza de la característica inspeccionada, que pueden ser por atributos. La característica es de tipo cualitativo, pasa o no pasa. Una variante es la que considera el número de defectos, de modo que una pieza puede estar penalizada por varios defectos. También las tenemos por variables. La característica es de tipo cuantitativo, por ejemplo, la longitud, peso, etc. De acuerdo con el número de muestras a tomar, estas pueden ser simples. Se toma una muestra con la que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Dobles. Se toman hasta dos muestras con las que hay que decidir la aceptación o el rechazo. Es posible aceptar o rechazar solo con la primera muestra, si el resultado es muy bueno o muy malo. Si es un resultado intermedio, se extrae una segunda muestra. En principio, el tamaño de las dos muestras pueden ser diferente. Tenemos la múltiple. Conceptualmente es igual al nuestro doble, pero en este caso se extrae hasta n minúscula muestras diferentes. Secuencial. En este caso se van extrayendo los elementos uno a uno y según los resultados que se van acumulando de elementos aceptados y rechazados. Llega un momento en el que se tiene información suficiente para aceptar o rechazar el lote. Y aquí tenemos lo que son los muestreos por atributos. Pero antes vamos a ver un video. ¿Eh?
Hola, mi nombre es Claudia Yasmina Arcio Campos, soy docente del Departamento de Ingeniería Industrial perteneciente al Tecnológico Nacional de México, Campus Zacatepec. En esta ocasión vamos a ver el tema muestreo de aceptación. El objetivo de este tema es... ¿Sí se escucha bien el audio? ¿Me podrías confirmar, por favor? Sí, profe, escucha bien. No te escucho, no sé si lo puedas escribir mediante el chat, porfa. Sí se escucha. Ok, ok, perfecto. aplicar las diferentes técnicas de muestreo de aceptación a procesos industriales para la toma de decisiones acerca de la aceptación o rechazo de lotes de producción o de materia prima con base en la información obtenida de las muestras recolectadas e inspeccionadas. Para empezar, vamos a ver qué es el muestreo de aceptación y aquí tenemos que es el proceso de inspección de una muestra de unidades de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. A grandes rasgos, el procedimiento es de esta manera. Tomamos un lote de tamaño N mayúscula, se selecciona una muestra de tamaño N minúscula, se inspeccionan los N artículos de la muestra. Si se obtienen 0 menos defectuosos, se acepta el lote. En caso contrario, vamos a rechazar el lote. Ahora, también es necesario aclarar que tenemos dos tipos de muestreo de aceptación. El primer tipo de muestreo de aceptación es por atributos, en el cual la característica que vamos a analizar va a ser de tipo cualitativo. Por ejemplo, si se cumple con cierto color, con cierta apariencia, con cierto estado en nuestro producto que estamos analizando. Y para eso vamos a tener las tablas 1000 STD 105E para utilizar como referencia. Y también tenemos los tipos de muestreo de inspección por variables, en donde la característica que vamos a analizar va a ser de tipo cuantitativo, es decir, la muestra que obtenemos la vamos a medir en cuanto a longitud, peso, volumen, según sea la característica crítica que nos interese que el producto esté cumpliendo. Para eso también vamos a apoyarnos de las tablas 1000 STD 414. Un cliente... Ok, aquí tenemos, ahora sí se vuelve a repetir o a especificar los dos tipos de inspección que se tienen los muestreos de aceptación. El primero es por atributos y el segundo es por variables. El de atributos, pues, más cuantitativo, ¿no? Ahí nos interesa saber más o la calidad del color, la apariencia, el estado, datos, información, ¿no? Y por otra parte tenemos el de variables, que este es más cuantitativo. Aquí se refiere a la longitud de la pieza, peso mismo de la pieza, el volumen, las dimensiones, la densidad, ¿sale? Dependiendo la pieza o el producto este, que queramos vender o que queramos inspeccionar, es dependiendo de las características o el tipo de inspección tendrá que llevar a cabo. Y aquí utilizamos lo que son las tablas 1000 estándar, Meter estándar 105E. Esa es la de atributos y, y la otra es la 104. ¿Sale? ¿Hasta ahí tienes alguna duda, Kevin? ¿Algún comentario? Ninguna, maestro. Ok, entonces continuamos. Este es un pequeño ejemplo. 14. Un cliente plantea a su proveedor que solo le envíe aquellos lotes que tengan un buen nivel de calidad y decide establecer un plan de muestreo de aceptación simple por atributos. El tamaño del lote es de 6,000 unidades y se acuerda un nivel de calidad aceptable de 0.4%. Es decir, este 0.4% representa el número de artículos, perdón, el porcentaje de artículos defectuosos que el cliente está dispuesto a aceptar.
Ahora, lo primero que vamos a hacer es determinar la letra código. Lo que vamos a hacer es, ya tenemos un tamaño de lote que fue de 6000. Ahora, ubicamos en tamaño de lote aquel rango en donde esté el tamaño de lote que nosotros tenemos. En este caso es este, ¿sí? Entre 3201. Ese es el de por atributos. Y aquí es la carta 1000, Military Standard 105E. Aquí primero se tiene que buscar lo que es el tamaño del lote, que en el problema se redacta que es un lote de 6000 piezas. Entonces buscamos y efectivamente el rango está de 3201 a 10000. A 10,000. Posteriormente nos vamos al nivel de inspección. Como en este caso el problema no lo determina, vamos a utilizar el más usual, que es el nivel 2. Y donde estas dos líneas tienen su intersección, vamos a determinar. Aquí es muy importante, ya después del segundo paso, de establecer el nivel, ¿no?, de inspección que se quiera realizar. Ahora sí que dependiendo el encargado de la calidad obviamente que todos los clientes siempre van a querer el 100% de la calidad. Hay quienes quizás quieren disminuir un poquito el nivel. Eso ya es a consideración tanto del cliente como del proveedor, ¿sale? Pero en este caso tenemos los niveles especiales de inspección, que son el S1, el S2, el S3 y el S4. Y por otra parte tenemos los niveles generales de inspección, el 1, el 2 y el 3. Aquí, como lo comenta, el número general de inspección 2 es el que normalmente se utiliza, ¿no?, para cualquier tipo de inspección, en este caso hablando de atributos. Nuestra letra código, que en este caso es la letra L. Ya que tenemos la letra código, ahora lo que vamos a hacer es ver el plan de muestreo. Primero lo vamos a hacer para un plan de inspección normal. Vamos ahora en la primer columna donde dice letra código, vamos a identificar dónde se ubica nuestra letra código. Y es en esta línea. Ahora, ya que tenemos la letra código, podemos determinar el tamaño de muestra. En este caso, para el lote, necesitamos obtener una muestra de 200 piezas. Y ahora nos vamos a ubicar en el nivel de calidad aceptable. Recordemos que el problema dice que el nivel de calidad aceptable era de 0.4%. Entonces ahora solamente vamos a ubicar la columna que diga 0.4 y donde intersecten estas dos, fila y columna. Aquí ya teniendo esta tabla, ¿no? En el paso anterior ya se obtuvo la letra código, que en este caso fue la letra L. Ya por default nos indica el tamaño de la muestra, es decir, de las 6000 piezas que nos habla el problema, únicamente 200 se van a ocupar para hacer la inspección. Y acá en la parte inferior de la tabla tenemos el nivel de la calidad aceptable. Tenemos desde el punto 010, punto 015, punto 025, punto 040, punto 065, punto 10, punto 15, punto 25, punto 40, punto 65, ¿no? Aquí va a ser dependiendo de la relación de la letra código y con el tamaño de la muestra. Eso ahora sí va de la mano, y así es como se puede saber que ahora sí el número de defectos que se pueden aceptar. Tenemos los valores de AC y RE. Así tenemos el plan de muestreo normal con una muestra de 200. AC significa
el número aceptable de artículos defectuosos en este lote, que es 2. Es decir, si de estos 200 obtenemos 2 artículos defectuosos, podemos aceptar el lote. Pero si obtenemos RE, que en este caso es el número de artículos para rechazar el lote, si tenemos 3 o más artículos defectuosos, el lote tendría que ser rechazado. Ok, bueno, esa es una forma, ¿no? La forma genérica de por atributos. Y aquí tenemos lo que son las... Voy a compartir, disculpa. Bueno, entonces ya una vez visto el video, tenemos acá lo que son los muestreos por atributos, sus generalidades, ¿no? El muestreo por atributos se puede aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En el segundo caso, se supone la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial, muestreo de tipo B. En el caso que el muestreo sea por número de efectos, la función a aplicar es la de Poisson, dependientemente que se trate de un lote aislado o una serie de lotes. Tenemos lo que es la curva de operación, C o mayúscula. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de abscisas o mayúscula X mayúscula se representa la fracción defectuosa P minúscula del lote a inspeccionar o el número de defectos medio en el caso de contabilizar defectos. En el eje de ordenadas o Y mayúscula se representan las probabilidades de aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente, P mayúscula 0 es igual a 1 y P mayúscula por 1 es igual a 0. Y aquí tenemos un ejemplo de la curva de operación. Y tenemos el porcentaje de unidades defectuosas con mayúscula y tenemos interpretación de la curva de operación. Si se aplica el plan de muestreo y los lotes tienen P menos el porcentaje de unidades defectuosas, en promedio se aceptan P porcentaje de los lotes. En el caso de planes de muestreo simples, la ecuación de la curva de operación se calcula simplemente a partir de la función de distribución aplicable. Por ejemplo, supongamos que se quiere calcular la curva de operación de un plan de muestreo en el que se toman muestras de 50 unidades y se rechaza si hay más de un elemento no conforme en la muestra. Se supone un muestreo lote a lote. En este caso resulta aplicable la distribución binomial. Entonces tenemos esas dos ecuaciones. En el caso de muestreos dobles o múltiples, el cálculo anterior se complica ligeramente dependiendo de lo complejo que sean los criterios de aceptación, pero el fundamento es naturalmente el mismo. Sale, tenemos
en nivel de calidad aceptable, NSA, y calidad límite, CL. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. NSA, que es nivel de calidad aceptable. En inglés, AQL, Acceptable Quality Level, es el valor de P minúscula. Entre paréntesis C en el caso de defectos, que tiene una probabilidad de aceptación de 0.95. La probabilidad de rechazo de un lote con estas características, alfa es igual a 0.05 y se denomina riesgo del fabricante. CL, calidad límite, en inglés QL, Quality Limit, o LTPD, Lot Tolerance Percent Defective, es el valor de P minúscula en el caso de defectos, que tiene una probabilidad de aceptación de 0.10. La probabilidad de aceptación de un lote con estas características es beta es igual a 0.10. Se denomina riesgo del consumidor. Entonces, las curvas CO, curvas de operación, tienen las siguientes propiedades. Las curvas de operación correspondientes a números de aceptación AC es igual a 0 son cóncavas. En caso contrario, son inicialmente convexas. Después tienen una inflexión para finalizar de forma cóncava. En el entorno del nivel de calidad aceptable, la curva tiene una pendiente mayor cuanto mayor es el tamaño de la muestra. Es mejor discriminación, es un mejor estudio. Si se mantiene constante el tamaño de la muestra, pero se aumenta el número de aceptación, AC, la curva se desplaza hacia la derecha. En el caso de atributos, el problema de hallar la curva de operación que pase por un nivel de calidad aceptable y una calidad límite, dados no siempre tiene solución exacta, ni siquiera en el caso de muestreo simple, debido a la restricción de que tanto el tamaño de la muestra como el número de aceptación han de ser enteros. Y aquí tenemos los puntos importantes de la curva de operación. Tenemos lo que es el porcentaje de unidades defectuosas, tenemos lo que es el riesgo del productor, riesgo del consumidor, la probabilidad de aceptación. Aquí tenemos es el procedimiento aproximado para determinar un plan de muestreo que satisfaga un nivel de calidad aceptable y una calidad límite fija. Supongamos que se quiere determinar un plan de muestreo que satisfaga un nivel de calidad aceptable de 0.1 y una calidad límite de 0.6. Es decir, aceptar un lote con nivel de calidad aceptable de 0.1, que es igual al 0.95% de confianza, y aceptar un lote de 0.6, es decir, aceptar un 0.10% de confianza. Si el tamaño de la muestra es suficientemente grande y P pequeño, tal que Pn es mayor a 1 y P es menor que 0.10, se puede aproximar la distribución binomial con una distribución de Poisson. De manera general, la resolución de este sistema de ecuaciones en el que una de las incógnitas está en el índice sumatorio es complicado. Para cada valor del número de aceptación AC existe una solución única. N por el límite de calidad aceptable y N por la calidad límite. ¿Sale? Y ahí tenemos las soluciones para algunos valores.
La relación entre calidad límite y nivel de calidad aceptable da una idea de la pendiente que hay de tener la curva de operación. En este caso, calidad límite y entre nivel de calidad aceptable es 0.6 entre 0.01 es igual a 6 y por lo tanto la familia de curvas que más se aproxima es la que corresponde a AC, que es igual a 2. Una vez fijado AC, resultan dos ecuaciones con una incógnita. En este caso, son las que podemos observar acá. El plan de muestreo n minúscula que es igual a 82 y AC es igual a 3, tiene un nivel de calidad aceptable de 0.01 y una calidad límite próxima a 0.06, mientras que el plan de muestreo de n minúscula que es igual a 89 y AC es igual a 3 tiene una calidad límite de 0.6 y un nivel de calidad aceptable próximo a 0.01. A partir de ahí se puede optar por tomar la solución más conservadora, tamaño de muestra mayor, 89, o una solución de compromiso, tamaño de muestra medio, 85, ¿no? Ahí sí va a ser ahora decisión el objetivo que se tenga primordialmente. Aquí tenemos la curva de calidad de salida media. Si se aplica un plan de muestreo a una serie de lotes, de modo que aquellos que se rechazan se inspecciona al 100% de calidad media de salida, CSM mayúscula tenemos la fórmula, ¿no? La ecuación. La CSM en inglés se denomina Average Outgoing Quality y el valor depende de P. El máximo es el límite de la calidad de salida media, LCSM. En inglés, Average Outgoing Quality Limit. Y aquí tenemos su curva. Tenemos la calidad media de los lotes entrantes en porcentajes. Tenemos la calidad media de lotes salientes y su porcentaje. Y tenemos límites de calidad de salida media. Otro parámetro importante a la hora de decidir cuál es el plan de muestreo más apropiado es el tamaño de muestra medio. En inglés, Average Sample Number. Evidentemente, en planes simples, el ASN coincide con la muestra del lote. Pero para planes dobles o múltiples, este valor varía con la calidad de los lotes inspeccionados. Si esta es muy buena o muy mala, los lotes aceptarán o rechazarán, generalmente sin necesidad de coger una segunda muestra y el ACN será pequeño. Si los lotes tienen una calidad intermedia, entonces frecuentemente se cogerá una segunda muestra y el ACN será grande. ¿Me puedes apoyar con esta diapositiva, de favor, Kevin? Muestreo lote a lote. 1000 de 105E. Este plan de muestreo es posiblemente el que ha tenido mayor difusión. Ha sido adoptado con pequeñas variaciones por casi todos los cuerpos de normas importantes. ANSI, ISO, BS, JIS, UNE, etc. La revisión anterior, MIL, CTD, 105D, estuvo en vigor más de 25 años y la primera revisión data de 1950. La revisión actual no incluye ningún cambio en los fundamentos estadísticos, pero sí actualiza su aplicación contractual. Ok, muchas gracias, Kevin. Y aquí, pues ya nos mencionan lo que es la tabla, ¿no? La 1000 STD 105E. El contenido de la norma es el siguiente. Los planes de muestreo de 1000 STD 105E se basan en el NSA, en el nivel de calidad aceptable.
que deberá fijarse entre cliente y proveedor. Aquí es muy importante, ¿no? Entre determinar tanto la parte del cliente y del proveedor qué niveles se van a aceptar, qué nivel está dispuesto a recibir y a dar para adelante. En principio, estos planes están pensados para la inspección lote a lote, aunque también se puede utilizar para el caso de lotes aislados. En este caso es necesario especificar cuál es la calidad límite máxima que se admite. Existen tres niveles ordinarios de inspección: los niveles 1, 2 y 3, que son los generales, los genéricos, y otros cuatro especiales: nivel S1, S2, S3 y S4, que se utilizan en caso de ensayos destructivos o de inspección muy costosas. Estos niveles van en función de la complejidad y la responsabilidad del producto. Cuanto más alto es el nivel, mayor es el tamaño de la muestra y aumenta la discriminación del plan de muestreo. Si no se indica otra cosa, se toma en nivel 2. Entonces aquí nuevamente volvemos a checar que a nivel básico de una inspección genérica se debe tomar como base el nivel 2 de inspección. Existen tres tipos de planes: el simple, dobles y múltiples, cuya elección queda a cargo del inspector que aplica la norma. De nueva cuenta queda ahora sí a la elección del encargado de la inspección. Como se ha dicho anteriormente, esta norma está diseñada para series de lotes. Existen, por tanto, tres niveles de muestreo distintos, según haya sido la historia de los lotes anteriores: inspección rigurosa, inspección normal e inspección reducida. La inspección comienza en normal. Si dos de los 5 últimos lotes se han rechazado, debe pasarse a rigurosa. Si estando en rigurosa se aceptan 5 lotes consecutivos, entonces debe pasarse a normal. Para pasar de normal a reducida es necesario que lo acepte el cliente, que los últimos 10 lotes o más, según los casos, hayan resultado aceptables, que el número de componentes defectuosos no supere el marcado por la tabla y que la fabricación siga uniforme. O sea, entonces aquí nos dan los parámetros para tener en cuenta cuando una inspección pasa de normal a rigurosa, de rigurosa regresa a normal y sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos los sistemas de cambios de severidad de muestreo. Por ejemplo, se comienza en la normal. Para que la normal pase a reducida, es 10 lotes consecutivos aceptados, no conformidades, tienen que ser menor a la tabla se menciona, producción sin cambios y autorizado por la autoridad. Para que la reducida pase a la normal, tiene que haber lotes rechazados, lotes aceptados y producción irregular. Y para que la normal pase a rigurosa, son 2 rechazos en 5 lotes consecutivos. Para que la rigurosa pase a normal, 5 lotes consecutivos aceptados. Si hay 10 lotes permaneciendo en rigurosa, se tiene que parar. Y esto es la tabla que nos habla en la 1000 ESTD 105E. Estos son parámetros que hay que tomar en cuenta para saber en qué momento se tiene que cambiar el cambio o la severidad de muestreo, tomando en cuenta que hay normal, la reducida y la rigurosa. Otros planes de muestreo por atributos de uso corriente. Además del 1000 STD 105E,
son de uso corriente los siguientes planes. El sistema Phillips se basa en curvas de operación que pasan por el punto de indiferencia, fracción defectuosa que tiene igual probabilidad de ser aceptada que rechazada. Este punto se acuerda entre proveedor y cliente. Aquí nuevamente se observa que debe haber una relación, que las dos partes deben estar de acuerdo, ¿no? Los planes dan el tamaño de la muestra según el tamaño del lote y el número máximo de unidades defectuosas admitido. Los planes son simples para lotes inferiores a 1000 unidades y dobles para lotes mayores. La segunda muestra es de doble tamaño que la primera. Esto en cuanto al sistema Phillips. Por otra parte, otro plan de muestreo son las tablas de Dodge-Bromley. Las tablas Dodge-Bromley contienen dos juegos distintos. El primero de ellos utiliza la calidad límite y por lo tanto es apropiado para lotes aislados. El segundo de ellos utiliza el límite de la calidad media de salida y proporciona el plan cuya inspección media total es mínima. Para la aplicación de estas tablas se precisa conocer aproximadamente la fracción defectuosa con la que se fabricaron las piezas. Bueno, de aquí vamos a observar otro video. Aquí seguimos hablando sobre los muestreos por atributos. Video vamos a hablar sobre el muestreo por atributos. ¿Me puedes confirmar nuevamente, Kevin, si se escucha bien el sonido, por favor, del video? Sí, se Para escucha. lo cual primero vamos a hablar lo que es un muestreo y lo que es Ok, gracias, Kevin. atributo. Muestreo es obtener una muestra adecuada de la población para un estudio. Atributos es una cualidad o característica propia del elemento. Además vamos a saber a qué se refiere el muestreo por atributos. Son técnicas utilizadas en el control de la calidad como la unidad o producto. Por general se lo denomina lote. Su muestra es aleatoria. Su parámetro es de tipo cualitativo. Una vez analizado la muestra aleatoria seleccionada, se indica si el producto es bueno o defectuoso, o si se acepta o se rechaza dependiendo de los resultados obtenidos. Defecto es cualquier discreción o inconformidad del producto con respecto a los requisitos que se han especificado. Unidad defectuosa es toda unidad o producto que tiene muchos o varios defectos. El muestreo por atributos tiene diferentes planes como son plan de muestreo simple, plan de muestreo doble y plan de muestreo múltiplo. Plan de muestreo simple. Se toma una muestra de tamaño n y si en la muestra tiene menos unidades defectuosas, el lote es aceptado. En otro caso es rechazado. Plan de muestreo doble. Se toma hasta 2 muestras para decidir aceptar o no. Se toma una primera muestra pequeña para detectar los lotes muy buenos o los muy malos. Luego se toma la segunda para determinar si se acepta o se rechaza. Plan de muestreo múltiple. Se toma una muestra inicial considerablemente pequeña y si con esta se obtiene evidencia de muy buena o muy mala calidad. Si no, se continúa con el proceso hasta tomar la decisión de aceptar o de rechazar. A continuación vamos a ver las fórmulas que se utilizan para observar si se acepta o no el muestreo por atributos. Para los lotes aislados, son de muestreo tipo A, se utiliza cuando la población es finita.
Entonces se aplica la fórmula de la distribución hipergeométrica. Los lotes homogéneos son muestras de tipo B. Se los utiliza cuando la población es infinita. Entonces se debe aplicar la distribución binomial. Cuando el número de veces que ocurre un cierto fenómeno en un periodo de tiempo como el número de defectos en un metro de tela, entonces se utiliza la distribución de Poisson. Curva operativa del plan de muestreo. Se relaciona la curva operativa del plan de muestreo con la distribución y mediante este proceso se determina la probabilidad de aceptación. El lote se acepta cuando los productos defectuosos son menores o iguales al criterio y se rechaza cuando los productos defectuosos son mayores o iguales al criterio. Para realizar la gráfica, relacionamos la probabilidad de aceptación con el eje de las Y y la de productos defectuosos con el eje de las X, obteniendo la curva característica relacionando puntos de intersección. Índices para los planes de muestreo de aceptación. En estos índices podemos encontrar dos clases diferentes: nivel de calidad aceptable y el nivel de calidad límite. El nivel de calidad aceptable determina el nivel máximo de unidades defectuosas de cada lote. Se lo conoce como riesgo del productor y se expresa la probabilidad de aceptación de un lote. Nivel de calidad límite. Se lo conoce como riesgo del consumidor, siendo el porcentaje que identifica cuando un lote debe ser rechazado. Al momento de realizar la gráfica, se toma en cuenta la probabilidad de aceptación en el eje de las X, obteniendo la curva característica. Buenos días, mi nombre es José. Que ese fue un pequeño resumen, ¿no? Ya de lo que hemos hablado acerca de los muestreos de aceptación por atributos. Y ahorita te voy a compartir otro video, Kevin. Igual esto lo voy a dejar los links ahí en la plataforma. ¿Hasta acá tienes alguna duda, Kevin? Ninguna. ¿No? Ok. Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. Y vamos a hablar de tips para muestreo de aceptación. Les voy a hablar del muestreo por atributos. Ese muestreo que se basa en la tabla Militar Estándar 105D o lo que es lo mismo la tabla ANSI ASQ Z1.4. El primer tip que les doy es que cuando vamos a hacer un plan de muestreo, lo que escogemos siempre es el plan más económico, aquel que nos lleve menos trabajo. Y así no es el uso de las tablas militar estándar. Entonces vamos a ver. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que existen tablas para inspección por atributos y existen tablas para inspección por variables cuantitativas. Aquí vamos a hablar de inspección por atributos. Pero ¿cuál es uno de los errores más comunes? Es que solo se usa la tabla por atributos, ya sea que estemos hablando efectivamente de atributos
o de variables cuantitativas, lo que es un error grave. En esta tabla por atributos, nosotros podemos hacer inspección por defectuosos, pero también podemos hacer inspección por defectos. Defectuosos y defectos son cosas distintas. En la inspección por defectuosos nos basamos en la distribución binomial o hipergeométrica, y en el muestreo por defecto nos basamos en una distribución que se llama distribución de Poisson. Bueno, pero resulta que existen alternativas de muestreo simple, es decir, de una sola muestra. Pero también existe el muestreo doble, basado en dos muestras, o existe el muestreo múltiple, basado en más de dos muestras. El común de las personas creemos que solo existe el muestreo simple. Aquí también existe la opción de muestreo simple, doble y múltiple. Y el muestreo doble y múltiple son grandes alternativas para hacer buenos planes de muestreo y que no sean tan costosos. Pero adicional a esto, miren, usted tiene la opción de hacer muestreo tipo normal o estricto o reducido. En cada uno de ellos usted tiene tres alternativas: normal, estricto o reducido. Y adicional a eso existen niveles de inspección. Niveles especiales que van de S1, S2, S3, S4 o los niveles 1, 2, 3. Es decir, cuando usted va a buscar un plan de muestreo, usted debe hacer que con base en criterios técnicos usted va a escoger un plan entre muchos disponibles para esa misma situación. Diría yo, puede haber hasta 50 planes disponibles para cada situación. Bueno, entonces miren que existen todas estas alternativas que yo debería conocer para hacer un buen manejo. Adicional, miren, las tablas para atributos, aquí en la opción de AQLs, hay algo que normalmente desconocemos, y es que los AQLs que van desde 0.01 hasta el 10 se interpretan como porcentaje de defectuosos. 0.1% de defectuosos, 0.4% de defectuosos, 1% de defectuosos, 4% de defectuosos. Pero a partir del 15 y hasta el 1000, noten que no tendría lógica decir 150% de defectuosos. Entonces del 15 al 1000 ya estamos hablando de defectos. Y estamos hablando de número de defectos por cada 100 unidades inspeccionadas. Aquí estamos hablando de AQLs y planes de muestreo que van a trabajar con una distribución binomial, y aquí vamos a trabajar con una distribución de Poisson porque estamos hablando de defectos. Adicional, las tablas han diseñado unas reglas de cambio que son muy claras al decir, bueno, ¿cuándo yo debo pasar a un proveedor de inspección normal a estricta? ¿Cuándo lo puedo devolver de estricta a normal? ¿O cuándo lo puedo pasar de normal a reducida? ¿O cuándo lo devuelvo de reducida a normal? La aplicación de estas reglas de switcheo ocasiona un mejor uso de los métodos de muestreo, pero también una relación más clara con nuestros proveedores.
Otra cosa importante es entender lo que es el AQL. El AQL es el nivel máximo de errores o de fallas que yo estoy dispuesto a aceptar en un lote. Entonces, ¿qué van a hacer los planes de muestreo de las tablas militar estándar? Si la muestra no da evidencia de que el nivel de calidad esté peor o esté desmejorado respecto a ese AQL, pues la probabilidad de aceptar el lote va a ser alta. O en caso contrario, pues va a haber una alta probabilidad de rechazo si es que la muestra da evidencia de que el nivel de fallas, de defectuosos o defectos, supera el AQL. ¿Ok? Espero les haya gustado. Con este video ya se pudo ejemplificar, ¿no? Todo lo que hemos visto ahorita, sobre todo relacionado sobre la inspección por atributos, muestreo por atributos. ¿Tienes alguna duda, algún comentario, Kevin? Ninguno, maestro. Bueno, ahorita te voy a pedir algo similar de la clase pasada. Van a tener, bueno, vas a tener unos 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Para que busques dos ejemplos. Igual, solamente puedes enseñar lo que es la imagen de la tabla y explicar la interpretación del resultado. En este caso vas a hacer de muestreo por atributos. ¿De acuerdo? Sí. Va.
Profe, ¿me escucha? Ok, adelante, Kevin. No me está agarrando bien el internet, pero es que estoy buscando y me aparecen más como texto. Ok, Pero a ver si se... ¿Dónde está? Voy a compartir, a ver, voy a compartir pantalla a ver si se ve. sí, sí, adelante. Pantalla, aquí está. Era aquí. ¿Dónde está? ¿Cuál era? Esta es la que expuso, ¿no? Me Ajá, aparecen esas. Bueno, creo que esta. Esta es interpretación de un resultado de muestreo de aceptación. A ver, ahí sí se alcanza a ver ahí. sí, sí, sí. El Entonces, porcentaje de el ajá, porcentaje adelante. de porcentaje de defectos por lotes de 0 a 20 Ajá, y la probabilidad de aceptación es de 0 a 1. Uy, que ahí nos quiere decir, ¿no? De que porcentaje de defectos en lotes son 20, ahora sí, de 20 solamente se puede aceptar de una pieza o un defecto, por así decirlo. Entonces ahí está muy, muy reducido, ¿no? Ahí la sí. calidad, quizás que pactaron entre el cliente y el proveedor fue de totalmente, ahora sí, casi cero defectos. Aquí del otro lado hay otro. A ver si se me agarra. Ajá, Aquí se mira la tablita. Los colores. ok, El número en el color azul es de 40. Y ajá, del azul y el rojo es de 40, el verde y el morado de 50 y el gris y amarillo de 60. El ajá, número de, entonces, acep- ajá, el número de adelante, adelante. aceptación es de 1 a 2, así podría decirse. Así es. Ahora sí, de 40 piezas que se inspeccionaron para hacer la muestra, solamente se aceptaron entre 1 y 2, ¿no? Sí. Ok, Bueno, en la gráfica, bueno, de aquí esta, es la los de, elementos, la de ajá, arriba, sí, sí, los elementos de defecto en lote entrante es igual de 0 a 20. Y elementos de defectos igual aquí es de 0 a 3. De la línea rojas es se pasó del 3. ajá, De la morada igual se pasó del 2. Bueno, quedó como 2.5, podría decirse así. sí, prácticamente esas pues ya se tendría que regresar, ¿no? Totalmente, porque no están dentro de los rangos que quizás se haya pactado entre el cliente y el proveedor. De la otra gráfica, aquí está abajito, la inspección total promedio es de 1000 a 5000 y el porcentaje es de 0 a 20. Y aquí se muestra que pues, creo que el producto que demostró que se hizo es de 5000. Ujú. Ah,
Le muestro otro, a ver, encontré uno por aquí. ¿Ok? Aquí está. Logré convencer a uno de los suyos para que se viniera de nuestro lado. Pero Isma, Aquí está. aún está con nosotros. Aquí está. Esa gente tiene que probar que esté diciendo la verdad. Este sí ya viene un poquito explicado acá abajo. La probabilidad de aceptación es de 0 a 1. Y los defectos en tanto por 1 es de 0 a 0.15. Una Ajá, por ejemplo, Ay, la primera dice que se ocupó una muestra de 125 y de y aceptación 10. exactamente, y de esos 125 solamente pues, aceptaron 10. Ahora sí con fallas defectuosas en tanto por uno, ¿no? Sí, El otro, la gráfica de abajo es calidad media de salida. aquí está aquí. Entonces es igual lo mismo, la misma cantidad de muestras y la misma cantidad de piezas aceptadas, ¿no? Con esas fallas, con esos defectos. Estas son de defectos por salida. Ah, exactamente. Ok, de acuerdo, que muchas gracias. Sí, Sí, más que nada acá era de comprender, ¿no? Comprender los resultados, ver cómo es que estas cartas, estos métodos de inspección ayudan, facilitan en ocasiones en la toma de decisiones. Si vemos que, por ejemplo, ¿no? El cliente proveedor se pusieron de acuerdo, establecieron que del lote de 1000 piezas, únicamente iban a aceptar, este de, que será 5 piezas defectuosas, pero en el estudio sale que que hay más de 10. Entonces ahí ya es un hecho que ese lote se tiene que regresar, no tiene que salir a venta, porque ahora sí, va a quedar mala calidad de todo del proceso y pues de la marca, ¿no? Entonces, para estas gráficas, más que gráficas, estos métodos de inspección nos sirven. Hasta cierto punto son prácticas, sí son tediosas, ¿no? Porque hay que estar checando, hay que estar haciendo operaciones y más que nada estar checando las tablas, pero hasta cierto punto se puede interpretar de manera práctica el realizar estas inspecciones. Y que aquí se vuelve a repetir, ¿no? Que dependiendo el producto, lo que se esté diseñando, realizando, y también dependiendo la calidad del tanto que quiere ofrecer el proveedor como quiere recibir el cliente, es el tipo de inspección, ya sea por atributos o se me fue la palabra, por atributos. ¿Cuál es la otra? Por variables, exactamente. Por variables es la mejor opción, ¿no? Que se tenga que realizar estudio. ¿Aquí alguna duda, algún comentario, Kevin, de la materia? ¿Alguna retroalimentación que quieras hacer? de momento no, maestro, todo bien, bien explicado lo que comentó. Ok, gracias, Kevin. Sí, les digo, o sea, así como en las otras, con los otros compañeros, en las materias anteriores, lo que, lo que se trata aquí es de darle las herramientas, ¿no? Ya se tiene el resultado, ok, ahora hay que saber la interpretación. Más que nada porque eso es lo que al final va a ayudar a tomar decisiones. En ocasiones ya a veces te dan el resultado, en ocasiones uno mismo tiene que buscar ese resultado, pero igual en ocasiones, cotidianamente quizás ya tienes el resultado, entonces sobre eso hay que tomar la decisión. La decisión pues idónea para lo que es la empresa, para lo que es la gerencia. ¿Sí? Y obviamente no se deja de lado la satisfacción
el cliente, porque va de la mano, ¿no? Entonces, por eso es muy importante. Más tardecito yo digo que ya yo subiría esta última diapositiva y ahí mismo les compartiré los links de los videos para que los puedan repasar eh, por alguna situación, ¿no? Y subiré dos ejercicios solamente de inspección, ¿no? Por atributos y también uno de variables. Y eso sería ahora sí como que el trabajo final de esta materia. No sé si quisieras agregar algo más, Kevin. No, profe, todo bien ahí. Ok, de acuerdo. Bueno, pues les agradezco, te agradezco, Kevin, la presencia, ¿no? Durante estas 4 semanas y cualquier cosa estamos a la disposición. Desde la primera sesión ahí se compartió el número de un servidor. Estamos a la orden. Eh, te dejo para que aproveches tu fin de semana y me despido, ¿no? Ahí estamos al pendiente, a la orden ante cualquier situación. ¿Sale? Ok, gracias, maestro. Que tengan una buena noche. Gracias, Kevin. Nos vemos. Hasta luego. Adiós, hasta luego.